se lideran las Fuerzas Armadas después de todo el periodo macrista. ¿Qué pasó en defensa durante ese periodo? ¿Qué encontró? ¿Y cómo lidera las Fuerzas Armadas? Lo que yo vi durante los 4 años de Macri, fundamentalmente durante los 2 años y medio, dos líneas de acción. Una línea de acción estaba claro que había una imposición del ministro de Economía de turno para llevar políticas de ajuste fiscal de manera tal de que la defensa en términos generales contribuya a la política fiscal, digamos, ¿no? De hecho, había un documento que andaba circulando por acá, decía aportes de la defensa a la política fiscal, entonces desprogramaron programas que nosotros teníamos y que habíamos llevado adelante, cerraron divisiones, achicaron unidades. Creo que si se quedaban más tiempo estaban pensando en unas Fuerzas Armadas más chicas que las que tenemos, con unificación de unidades, con una cantidad de cosas de una fuerza más pequeña, digamos, ¿no? Y por el otro lado, dejar abierta la posibilidad de utilizar a las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior. Esta cosa de las Fuerzas Armadas como reacción ante las nuevas amenazas. La teoría de las nuevas amenazas es la teoría que viene a suplantar la teoría de la seguridad nacional y que es involucrar a las Fuerzas Armadas fundamentalmente en el combate contra el delito narco. Esas son las dos cosas que nosotros encontramos. En términos generales, se diría que no encontraba motivación en el personal militar. Bueno, me parece que rápidamente logramos modificar esta situación y claramente que dos elementos, digamos, ¿no? Por un lado, la mirada que tiene el presidente sobre las Fuerzas Armadas facilita muchísimo mi tarea, porque el presidente tiene una mirada inclusiva sobre las Fuerzas Armadas, una mirada de convocarlos permanentemente a toda la tarea de la construcción de la nación. El otro día cuando estuvo acá, no solamente hizo el reconocimiento, hizo el anuncio de que iba a pasar los suplementos no remunerativos a remunerativos, sino que también les dijo, los necesito para lo que viene, reconoció la tarea que se vinieron haciendo durante estos 4 meses de pandemia y por el otro lado, claramente también la tarea que se llevó adelante. Porque sin ninguna duda que una tarea como la que llevamos adelante en la pandemia, que significa que todos los días hacemos entre 80 y 90 acciones por día. Para nosotros una acción es una tarea que se realiza durante un día, que implica movilización de personal y movilización de medios. Todos los días se hace esa cantidad de tareas en todo el país. Ya tenemos más de 9.200 tareas realizadas desde el día que empezó la pandemia. De los 82.000 hombres que tienen las Fuerzas Armadas, 60.000 en algún momento estuvieron desplegados en el terreno. No significa que los 60.000 están desplegados en un día, sino que significa que en algún momento tuvieron en el terreno por extensión en el tiempo, que se va a extender, y por despliegue territorial, es sin duda el despliegue militar más importante desde la recuperación de la democracia o desde después de la Guerra de Malvinas. Y lo que yo creo que además ha generado una cosa de mayor empatía de la sociedad civil con las Fuerzas Armadas y bueno, yo he visto, he presenciado, y si no, tengo videos que muchas veces lo hemos publicado en las redes de cuando llega un convoy del ejército o cuando se va del ejército o de las Fuerzas Armadas, son aplaudidos por el conjunto de la población. ¿Y crees que se viene una etapa de mayor presencia o mayor respaldo comunitario a las Fuerzas Armadas? Porque uno de los debates permanentes que hemos tenido en la recuperación democrática es, bueno, ¿cuál es el rol de las Fuerzas Armadas en un gobierno, en un Estado democrático? ¿Y cuál es el nivel de legitimidad social que tienen hoy las Fuerzas Armadas? ¿Crees que la pandemia es un punto de bisagra en esa relación de la sociedad con sus uniformados? La verdad que hay que decir las cosas como son, digamos, ¿no? Nosotros, ese debate sobre el rol de las Fuerzas Armadas estaba, que es un debate pendiente que tiene la Argentina, que es en todo caso inclusive más global, cuál es la política de defensa que tiene que tener la Argentina, es un debate que estaba cruzado por la cuestión militar. Entonces la cuestión militar, que es la relación de los militares con los derechos humanos, los militares con la democracia. Entonces,
desde la recuperación de la democracia hubo dos corrientes de pensamiento hacia la Fuerza Armada. Una corriente de pensamiento, llamémosle genéricamente democrática, progresista, en algún lugar creía que el desarme de las Fuerzas Armadas significaba quitarle poder a las fuerzas y que con eso tenían menos posibilidad de intervenir en el funcionamiento institucional del país. Bueno, el otro sector de la otra corriente, la corriente más liberal, siempre pensó que las Fuerzas Armadas eran parte del Estado, que había que achicar el Estado. Entonces, la realidad es que era imposible definir una política de defensa que per se necesita de un mejor equipamiento de las Fuerzas Armadas con estas dos corrientes de pensamiento. Entonces, me parece que ahora estamos en otra etapa y sin duda que la actuación de las Fuerzas Armadas en relación con la pandemia y este grado de valoración positiva que tienen que tienen de parte de la sociedad civil. Yo he visto encuestas en donde las Fuerzas Armadas como agencia tienen una ponderación muy alta en todo el marco de la relación con la pandemia. Seguramente nos da un plus a la hora de discutir esto de lo que yo creo que la Argentina tiene que tener una política de defensa, porque no es lo mismo discutir una política de defensa con un instrumento militar desprestigiado que con un instrumento militar prestigiado. Entonces, me parece que nos va a permitir fundamentalmente eso. Yo creo que la Argentina tiene que tener una política de defensa, que es cierto que estamos en un mundo que es un mundo que no tiene conflictos bélicos a lo que existían en otras oportunidades, en otra etapa, conflictos bélicos extendidos en el tiempo y en superficie, pero sí es un mundo que tiene tensiones, que hay una disputa entre una potencia que ha hegemonizado el mundo durante los últimos años, que es los Estados Unidos, y otra potencia creciente, que es la República Popular China, que la Argentina es un país que tiene la octava superficie del mundo en forma territorial, que es un país que geopolíticamente es estratégico, porque junto con Chile son los dos países que están más al sur del mundo, y son los dos países que tienen costas sobre la vinculación natural entre los dos océanos, por el estrecho Magallanes o por la zona del mar de Draque. Es un país rico en recursos naturales, somos un país rico en recursos naturales, el mundo es un mundo que tiene tensiones y que además está superpoblado y demanda recursos naturales, y nosotros somos un país cuya densidad poblacional es baja con respecto a la cantidad de superficie que tenemos. Entonces, tenemos por definición una política de defensa reactiva que tiene que ser disuasiva, pero para que sea disuasiva tenés que tener algo con qué disuadir. Digamos, ¿no? Que te crean la disuasión. Claro, si no es muy difícil. Entonces yo creo que tenemos que ir hacia un proceso de reequipamiento de las Fuerzas Armadas, que además yo lo inscribo en esto que el presidente está insistiendo, que es la recuperación económica de la Argentina, porque yo lo escribo en un proceso win-win, digamos, recuperación de las Fuerzas Armadas, reequipamiento de las Fuerzas Armadas con desarrollo de la industria de la defensa. Entonces, si yo presenté un proyecto en la Cámara de Diputados que tiene media sanción y que ahora fue mi último proyecto antes de irme de diputados y que ahora está siendo analizado en el Senado, que es un proyecto que crea un fondo para la defensa, que es un porcentaje de los ingresos totales del Estado. Que independientemente del monto de lo que significa, que no tienen demasiado impacto, digamos, ¿no? Que es importante, pero digo, no es una cosa, te va a desequilibrar las finanzas, ni mucho las cuentas públicas, ni mucho menos. La ventaja que tiene es que es un fondo específico que tenés en el tiempo, lo tenés ahora, lo tenés el año que viene, lo tenés 5 años, y las decisiones en defensa siempre las tomás hoy y las ves dentro de 5 o 6 años. Pero bueno, independientemente de eso, el fondo plantea la ley que la ejecución tiene que ser escalonada, que también lo plantea la ley de reestructuración del personal de la Fuerza Armada. Primero, reutilizar todo lo que tenemos, ver qué se puede reutilizar. Segundo, qué se puede producir acá en la Argentina. Y tercero, lo que se compre en el exterior siempre tiene que ser con transferencia de tecnología para que en algún momento lo podamos producir nosotros en la Argentina. Entonces, un fondo de esas características serviría
para desarrollar la industria de la defensa, la industria que depende del Estado y otros sectores industriales, y obviamente también nos serviría muchísimo para equipar a las Fuerzas Armadas. Hay muchos adelantos tecnológicos que tienen un origen militar. Muchas de las cosas que hoy disfrutamos en forma de consumo, desde internet, las pantallas táctiles, Celulares. el GPS, los celulares, vinieron de o la Guerra Fría o la carrera espacial y tenían que ver con adelantos tecnológicos incentivados por los estados. ¿Crees que en la Argentina puede haber un sector, un complejo militar industrial, no en el sentido que lo tiene en Estados Unidos, que presiona por las guerras, pero sí que la defensa movilice el aparato científico de la Argentina? Sí, sin duda. Yo creo que eso es así. El otro día charlaba con el ministro de Economía, con Martín, y me decía que la industria de la defensa en Estados Unidos es la que mayor multiplicador de actividad económica genera. Digamos, ¿no? El peso que vos invertís en la industria de la defensa se multiplica notoriamente porque genera una cantidad de acciones y bueno, y todo es así. Yo me acuerdo del ARSAT, había generado el ARSAT 1 había generado en algún momento 387 pymes que habían trabajado detrás del ARSAT. Así que hoy el Ministerio de Defensa tiene el CITEDEF, que es el Centro de Investigaciones Tecnológicas para la Defensa, que es su área específica de ciencia. Cada una de las fuerzas tiene sus direcciones de ciencia y tecnología. Cada una de ellas tiene proyectos y tiene iniciativas que claramente necesitan recursos para desarrollarse. Porque la realidad es que, ¿qué es lo que nos pasa en los sectores industriales que no tienen un flujo de recursos continuo? Pasa que vos llegás al prototipo y después, como no tenés un flujo de fondo como para poder convertir la serie, te quedás en el prototipo. Entonces, nosotros necesitamos flujo. Entonces, saber que si contás todos los años con X cantidad de ingresos, entonces vos agarrás y decís, bueno, este flujo es lo que te va a permitir llevar adelante un proceso continuo de desarrollo, y ahí vas claramente a impulsar el desarrollo científico y tecnológico, digamos, ¿no? Nosotros tenemos fabricaciones, FADEA, que está muy bien, y después tenemos el astillero Tandanor. Ahora, Tandanor trabaja articulado con Río Santiago, muchas cosas las hacemos en forma conjunta, y después tenemos INVAP. INVAP para mí siempre es un socio estratégico de todo lo que significa el desarrollo de la industria de la defensa. Con ello hicimos los radares que tiene hoy la Argentina en el norte argentino. Tenemos que ir por la segunda etapa de radares. La discontinuaron durante 4 años a la ejecución de radares. La Argentina es uno de los pocos países que accedió a la tecnología radar, pero accedió a la tecnología radar porque en el año 2005 se creó un plan que se llamaba Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial. ¿Quién lo creó? Néstor Kirchner. Y dijo, no compro más un radar, le doy la plata a INVAP para que INVAP desarrolle el radar. Y entonces ahí pudimos llegar a esa situación. Pero bueno, estos son decisiones políticas que se tienen que tomar y que tener una dirigencia política que se banque la decisión, digamos, ¿no? Porque vos decís, bueno, vamos a empezar a hacer radares. ¿Cuánto vamos a tardar? Y va a tardar 4 años, 5 años hasta tener el primer radar. ¿En qué estado estamos? ¿Hacia dónde queremos ir? Te cuento dónde estamos nosotros. Sí. El tema de la ciberdefensa es un tema que todos los países han invertido un montón en los últimos años. Algunos países la consideran como una cuarta fuerza. Digamos, ¿no? Está la fuerza de la tierra, que es el ejército, la fuerza del aire, que es la aviación, la fuerza de las aguas, que es la marina, y la fuerza del espacio cibernético, del espacio virtual, que es la ciberdefensa. Bueno, Es otro espacio público. es otro espacio, digamos. Ningún país de América Latina ha tomado eso, sino que tiene sus áreas de ciberdefensa. En mi anterior gestión, en el 2014, nosotros creamos un centro de ciberdefensa y impulsamos la creación de direcciones de ciberdefensa en cada una de las fuerzas, en el ministerio, y un comando de ciberdefensa en el ámbito del Estado Mayor Conjunto. Tuvimos un fuerte apoyo de Brasil. Fuimos a ver la experiencia de Brasil porque los brasileños estaban muy avanzados, porque ellos se estaban preparando para, creo que 2/3 eventos, digamos, ¿no? Me parece que era el Mundial de fútbol, las Olimpiadas, y no sé si ya no estaba lo del Papa
también que... A la jornada de la juventud del sí, Papa, sí, que fue en el no 2013. No sé si no eran más o menos los 3 eventos con los cuales estaban en la etapa del gobierno de Dilma. Bueno, lo que hicimos fue ir a buscar esa experiencia, empezamos a desarrollarla. El gobierno anterior, la gestión anterior, la jerarquizó al área, creó una subsecretaría de ciberdefensa, nosotros la dejamos en ese lugar. Y estamos con un proceso de empezar a monitorear las redes, digamos, ¿no? Monitoreamos las redes del Estado Mayor Conjunto, ahora las redes del Ministerio de Defensa, y tratar de ampliar el sistema de monitoreo con todo el equipamiento que tenemos, de manera tal de poder ir mejorando cada una de las circunstancias. Los sistemas de ciberdefensa son a prueba y error. Digamos, vos tenés un sistema, es más, lo intentás romper, cuando lo rompes te le vas, tratás de mejorar para tener una mejor respuesta. El ARSAT está también trabajando mucho en eso. Hicimos un convenio con el ARSAT porque el ARSAT nos da conectividad en varios lados, digamos, ¿no? Acá nos da internet, nosotros que tenemos acá nos da ARSAT, en la Antártida. Y tenemos que ver también cómo hacemos para que en algún momento tener conectividad en la milla 200, en la zona económica exclusiva, digamos, ¿no? Para ver qué se puede armar, de eso estuvimos charlando. Pero además cada una de las fuerzas tenía convenios individuales con ARSAT, así que hicimos un convenio marco interjurisdiccional para tratar de ordenar toda la relación con ellos. Pero también es una empresa estratégica, lo que tenemos allí también. Son cosas que te entusiasman. Vos vas a INVAP y salís entusiasmado, vas a ARSAT y salís entusiasmado. Vas a FADEA y también salís entusiasmado. Así, bueno, podemos llevar adelante este tipo de desarrollo. Necesitas, obviamente, una inversión permanente de recursos y de flujo que te permita salir adelante. ¿Cuál crees que puede ser el aporte de la defensa, del Ministerio de Defensa, a esta agenda que se habla tanto de la pospandemia, ¿no? Digo, una cosa que se reveló en todos los países fue la cuestión de la densidad poblacional como un problema a la hora de evitar la propagación de estas nuevas enfermedades. La Argentina es un país, como decís, con baja densidad poblacional, pero muy concentrado demográficamente. Ha habido algunas propuestas, incluso de Frente de Todos, de construir nuevos centros urbanos o nuevas urbanizaciones, rediscutir cómo está, nuestra revista se llama Urbe, así que los temas de urbanidad nos tocan. ¿Qué crees que en esta idea, ¿no? Me imagino que dirigir este ministerio no es lo mismo que conducir cualquier otro en cuanto a esto de las 9.200 acciones, de cómo se planifica y cómo se genera una visión estratégica para el marco de acciones? Bueno, nosotros somos un ministerio descentralizado, digamos, ¿no? Porque si bien tenemos una fuerte presencia en el AMBA, porque tenemos la base militar más importante, que es Campo de Mayo y demás, cuando vos te pones a pensar la distribución de las fuerzas es fuertemente descentralizada, digamos, ¿no? La Armada, su base más importante es Puerto Belgrano y está en Bahía Blanca. Y después la OT tiene otra base importante en Mar del Plata y tiene otra base importante en Trelew o otra base importante en Ushuaia, digamos, ¿no? Entonces allí tenés personal militar, en muchos lugares tenés desarrollo de infraestructura, tenés inversiones en ciencia y tecnología, tenés equipamiento. La base fluvial de la Armada Argentina está en Zárate y ocupa un lugar importante en relación al conjunto de la comunidad. La Fuerza Aérea Argentina, el centro más importante de la Fuerza Aérea Argentina está en Córdoba. Ahí está la Fábrica Argentina de Aviones, ahí está la escuela de Aeronáutica, está la universidad, está la Facultad de Instituto Universitario de la Fuerza Aérea, pero además, fíjate vos, la Fuerza Aérea tiene bases en el interior del interior, digamos, pues tiene una base en Tandil, tiene una base en Merlo, provincia de San Luis, tiene otra base en Reconquista, provincia de Santa Fe. Y
bueno, además tiene una base militar en Río Gallego y tienen Comodoro Rivadavia. Es decir, y el ejército está en todos lados, digamos, ¿no? No sigue las inversiones y el desarrollo del ejército, la urbanización y la ubicación demográfica, de densidad demográfica del país, ¿no? Más bien había fue un instrumento para poblar áreas que estaban Bueno, sí, pero vacías. por eso te digo, tenés en la Patagonia, tenés una cantidad de lugares en donde las unidades de ejército son claramente importantes en cuanto a la cantidad de empleo que generan en forma directa en ese lugar. Lo mismo que en el norte, lo mismo que en Misiones, en Corrientes. Entonces, las fábricas militares están todas fuera de los centros urbanos. Hay una en Fray Luis Beltrán, cerca de Rosario, 2 en Córdoba, Villa María y Río Tercero, ninguna en la ciudad de Córdoba, una en Jáchal, en San Juan, no en la ciudad de San Juan, otra que estamos reabriendo en Azul, provincia... Que este ministerio te lleva a conocer localidades que tal vez no hubieras conocido nunca, ¿no? Azul, provincia de Buenos Aires, bueno, Tandanor lo tenemos acá, sí, en Capital, pero Río Santiago no, y bueno, y la otra parte de Astilleros la tenemos en Puerto Belgrano. Así que la verdad es que en general el ministerio es un ministerio que tiene una mirada y una presencia muy federal. Hay 2 provincias en donde no tenemos nada, Catamarca y Santiago del Estero. Y ya hay que pensar algo. No, bueno, en Tucumán solamente tenemos un liceo militar, el Gregorio Arauz de la Madrid, pero antes de la pandemia habíamos empezado a charlar con el gobernador de Catamarca porque él quería ver de qué manera se recobraba una participación del ejército en ese lugar, en las zonas más cercanas a la cordillera y demás, digamos, ¿no? Pero en términos de descentralización, el ejército, las Fuerzas Armadas y la industria de la defensa, naturalmente nacieron así, además, digamos, ¿no? Para territorializar, y en el caso de las fábricas militares, fundamentalmente para buscar lugares de menor densidad militar, menor densidad poblacional. Ya no están tan así ahora, digamos, ¿no? Pero en el momento de su instalación tenía que ver fundamentalmente con eso, digamos, ¿no? Con tener una cuestión de esas características, ¿no?